Les invito, hermanos, ahora que busquemos, por favor, en nuestras Biblias, el primer libro de Samuel, el capítulo número 1, los versículos 24 al 27. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 24 al 27. La palabra de nuestro Dios dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Durante nuestro primer pastorado, hermanos, hace ya bastantes años, mi esposa y yo conocimos una pareja, supimos de una pareja que vivía asolada por los estragos de la infertilidad. Tenían todavía una edad reproductiva y pasaron por embarazos fallidos y cuanta cirugía y tratamiento les prescribieron con el propósito de lograr la evasiva maternidad. La mujer era hija de una dama de la iglesia por quien conocimos esta historia. Un día, una mujer desconocida empezó a buscar a alguien que quisiera encargarse del bebé que estaba a punto de dar a luz. El asunto era que, después de años en Estados Unidos, el marido regresaba al país y la mujer, entre comillas, quería deshacerse del problema. Nuestra hermana lo supo, lo informó a la pareja, que acordó adoptar a la criatura. Se hicieron cargo de los gastos del parto y felizmente recibieron a una hermosa niña. Después de esto empezaron a ocurrir cosas maravillosas. La niña llenó de alegría el hogar, empezó a mostrar un asombroso parecido físico al de sus padres adoptivos y, superado el estrés, fueron llegando sus hermanos, los hijos propios. Esto nos permitió ver en primera fila parte de los estragos emocionales de la infertilidad y nos dio un mejor acceso a la historia que nos ocupa. A pesar de su antigüedad de 3000 años y de sus peculiaridades culturales, el relato cifra vivencias reconocibles en este tiempo. Luego de una odisea similar, cuando finalmente Dios oyó la oración de Ana y le concedió la bendición de un hijo, ésta lo llevó al tabernáculo diciendo: por este niño oraba. ¿Por qué dice haber orado por este niño? ¿Qué de especial tenía este niño? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Estamos leyendo, hermanos, el primer libro de Samuel, capítulo 20, un pasaje que nos habla de un cambio en la historia del pueblo de Israel, de un punto de inflexión. Terminaba la era de los jueces, empezaba la era de los reyes, y un hombre sería crucial en el establecimiento de la monarquía, y sería precisamente el profeta Samuel. Samuel llegó a este mundo como respuesta de Dios a las súplicas de su madre, y dice la palabra de Dios que cuando ésta lo llevó al templo dijo: por este niño oraba. Esto nos lleva a entender que hay cuando menos 3 enseñanzas en este pasaje. La primera de ellas es que había orado por ese niño porque ese niño había sido implorado en fe. Debe empezar aclarando que todos nuestros hijos son especiales, tal vez un poco menos hermosos o brillantes de lo que creemos, pero son nuestros, es decir, Dios nos los ha dado en custodia. Esta historia inicia con un relato que presenta los rasgos de un idilio, pero no parece un cuento folclórico en donde se nos narra la historia de personajes anónimos, porque esta historia nos da los nombres de los protagonistas. Principia contando una verdadera tragedia, pintando un cuadro desolador. Nos habla de una mujer estéril que compartía el marido con otra mujer llena de hijos. Peor aún, en un mundo en donde se suponía las mujeres lo eran para parir hijos, la esterilidad era una vergüenza, como dice la madre de Juan el Bautista ya en Lucas 1:25, cuando es bendecida también con la maternidad y dice que Dios ha quitado su vergüenza. Era una desgracia familiar e incluso también un problema religioso,
porque era visto como un castigo divino, como encontramos en Génesis 16, versículo 2 y 20, versículo 18. Para complicar el panorama, la rival llamada Peniná, nombre que como una bofetada parece venir de un juego de palabras que significa fructífera, recordaba constantemente a Ana su condición, mientras que la propia Peniná, dice la tradición judía, se pavoneaba con sus 10 hijos. No es extraño entonces que en otros pasajes el adjetivo femenino que se traduce como estéril, la palabra acará, sea traducido como desconsolada, en segunda de Samuel 13:20, sola y desamparada, en Isaías 49 e Isaías 54. En el diccionario general, esterilidad y infertilidad son sinónimos. Se los define como la incapacidad de la hembra para concebir y del macho para fecundar. La Biblia tampoco hace distinción entre ambos conceptos, pero estrictamente hablando son cosas diferentes. La esterilidad es la incapacidad de fecundar al óvulo, mientras que aun cuando se fecunde el óvulo, la infertilidad es la imposibilidad de finalizar la gestación de forma satisfactoria. Obviamente, en mayor o en menor grado, ambas situaciones generan estrés, graves crisis personales, toma de decisiones difíciles como la adopción, la separación, el divorcio, etc. Seguramente usted recuerda a las matriarcas de Israel, a Sara, a Rebeca, a Raquel, que fueron consideradas estériles y vivieron los estragos de su condición. Dice el libro de Génesis que, corroída por los celos y por el desprecio de Agar, su rival, Sara le decía al patriarca Abraham: toda la culpa es tuya. Y por la misma razón, Raquel decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Su posterior maternidad fue vista como una señal del poder divino y de su favor, razón por la cual actualmente en las ceremonias nupciales judías se repiten las palabras que encontramos en Ruth capítulo 4 versículo 11, que dicen: el Señor haga que la mujer que entre en tu casa sea como Raquel y Lea, que edificaron casa a Israel. Pero volviendo a nuestro relato, como hemos dicho, la relación de Ana y Peniná era de auténticas rivales. La segunda irritaba a la primera, acción que la Reina Valera 60 traduce de manera muy suave, pues el verbo que traduce como irritar significa molestar en extremo, significa enardecer brutalmente. ¿Cómo lo hacía? La tradición judía dice que Peniná preguntaba a Ana: ¿vas a comprar hoy una capa para tu hijo mayor o ropa para tu hijo menor? ¿No vas a lavar la cara a tu hijo para que vaya a la escuela? No sabemos, hermanos, si efectivamente ocurría así, pero es evidente que la mujer sabía a cuál herida echarle sal y en cuál llaga meter el dedo. A pesar de todo, la del Caná era una familia muy religiosa. Vista por fuera parecería la familia perfecta, pues cada año acudían puntualmente a la celebración de las fiestas del tabernáculo, lo que al parecer exacerbaba todavía más los problemas familiares. No es raro que las parejas peleen precisamente antes de ir al templo, antes de salir a la iglesia, pero como alguien dijo, si las devociones de la familia no tienen la fuerza suficiente para acabar con las divisiones, que al menos las divisiones no tengan la vía libre para impedir las devociones. Pero Ana no era una mujer de meras devociones, era una verdadera creyente, una mujer de fe. De hecho, junto con Sara, Débora, Abigail, Juldá y Esther, Ana es considerada una de las 7 profetisas de Israel. Pero con todo y su fe, el dolor la llevó a buscar al Dios de Israel con todo su corazón. Martín Lutero decía que la fe es la mano del mendigo, y Ana alargó esa mano para ofrecer una súplica y una promesa. Le pidió a Dios la bendición de un hijo y le hizo un voto:
Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Un voto era una promesa ritual, mediante la cual se buscaba el favor de Dios, ofreciendo casi siempre algo a cambio. La Biblia nos advierte sobre la ligereza en hacer votos, allá en Deuteronomio capítulo 23, y los sabios de Israel hacen lo mismo cuando dicen que se evite formular un voto aun cuando sea con el fin de dar caridad. Cuando se acostumbra a dar caridad, debe declararse abiertamente: no estoy haciendo ningún voto. Pero Ana no solamente hizo un voto, no solamente cumpliría su voto, sino que pidió la bendición de Dios para la gloria de Dios mismo. Bien se ha dicho que la mejor manera de obtener cualquier beneficio es dedicarlo en nuestro corazón a la gloria de Dios, de quien lo pedimos, y de esta manera Dios se complace bendiciendo a su siervo y trayendo gloria para él mismo. Ana fue la primera persona que invocó a Dios con el nombre Adonai Tsebaot, que significa Señor de los ejércitos. Y los judíos, en el judaísmo se dice que con dicho nombre la mujer le estaba diciendo a Dios: Señor, si has creado ejércitos enteros en tu universo, ¿será tan difícil para ti concederme un solo hijo? Y cuando Dios escuchó a su sierva, le dio un hijo y ella lo llamó Shmuel. Seguramente este nombre proviene de las palabras Shaul Meel, que significan pedido a Dios, cosa que vemos en el contexto del pasaje, y así el nombre del hijo se convirtió en la declaración de fe de la madre. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Dice Ana: por este niño oraba, y lo hacía porque este niño había sido concebido en la esperanza. Ana se levantó de la mesa y acudió al tabernáculo, donde oraba moviendo los labios, pero sin pronunciar palabra. No fue una oración sosegada, pues el sacerdote Elí la confundió con una mujer atrapada en una espiral etílica. Pero ella estaba, dice la palabra de Dios, derramando su alma delante del Señor. Esta expresión cifra el estado de postración, el derretimiento del corazón. Estaba en la mejor actitud para orar, pues como diría el puritano Thomas Brooks, el alma de la oración se encuentra en derramar el alma delante de Dios. Y mientras ella oraba, el texto dice, llorando lloraba, es decir, no dejaba de llorar. La de Ana no era una oración seca, no era una de esas oraciones frías, rutinarias, que no pasan el techo. Era una oración intensa, y aunque las causas de su congoja eran muy concretas, los sabios de Israel toman la ocasión en esta experiencia para recordarnos que las puertas de las lágrimas nunca están cerradas. Dicen que siempre tendremos por qué llorar, y esto es especialmente cierto en las mujeres. Las mujeres suelen sufrir más que los hombres. La humanidad está formada más o menos por un 50% de hombres, 50% de mujeres, poquito más de mujeres, pero la mitad femenina suele sufrir más dolor que la mitad masculina. Las mujeres, escuche usted, padecen 150 veces más migrañas que los hombres. Se quejan 60 veces más de dolores de rodillas, 40 veces más de dolores cervicales, 30 veces más de dolores a nivel de los hombros. Claro, de esto nos enteramos hasta después de firmar el acta de matrimonio. Entonces descubrimos eso. Pero por lo general, el dolor de las mujeres es más intenso y duradero. Si las mujeres y los hombres, piense usted,
si las mujeres y los hombres nos alternáramos para parir a los hijos, ¿cuántos críos cree usted que tendrían las familias? Yo sospecho que sería uno. Yo sospecho que sería uno. Aparte de los dolores de parto, los dolores femeninos empiezan en la adolescencia y terminan con la menopausia, eso sin tener en cuenta los dolores emocionales. El estrés y la angustia tienen más importancia en las mujeres, que canalizan orgánicamente más sus dolores que los hombres. Intentando explicar esta realidad, se ha sugerido que el problema radica en el cableado nervioso diferente que tienen las mujeres. El conocimiento del funcionamiento del cableado pudiera ser útil a la hora de desarrollar analgésicos más específicos, pero no a la hora del dolor. A la hora de la muerte del marido, ¿qué mujer va a decir? No te preocupes, es un pequeño problema, es una cosa con mi cableado, nada más. Ahora entiendo por qué cuando nacían mis hermanas, mi madre se entristecía porque suponía que la vida les iba a resultar más difícil que a sus hermanos varones, lo que en parte resultó ser cierto. Pero regresando a nuestro relato, impulsado por un celo tuerto, por un celo que veía con un solo ojo, y creyendo que Ana estaba ebria, Elí la reprendió porque era indecente presentarse en tal estado en el santuario. Pero sacar borrachos de allí era el menor de sus problemas. Allí ocurrían verdaderas indecencias que Elí simplemente se negó a ver porque las cometían sus hijos. En su defensa, Ana dijo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que derramo mi espíritu delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Lo interesante es que la misma condición que propició un error de apreciación se convirtió en un modelo piadoso. Ana se convirtió en el paradigma de la oración sincera, pues las leyes judías de la oración se derivan de su experiencia. Dice la Amidá, la famosa oración judía de las 18 bendiciones, que uno debe orar quietamente, que las palabras sean pronunciadas, pero no tan alto como para que los otros las escuchen. Cuando Elí entendió y escuchó a la mujer, le dijo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda las peticiones de tu corazón. Ella se fue y comió, y dice la palabra de Dios, no estuvo más triste. El texto hebreo dice que su rostro ya no fue el mismo. Bien dice Salomón en el libro de Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro y que el corazón alegre es también una buena medicina. Lo que sucedió es que Ana había unido la fe a la esperanza. De eso nos habla Juan Calvino cuando dice: la esperanza no es otra cosa sino la expectación de las cosas que la fe cree indubitablemente que Dios ha prometido. La fe cree que Dios es veraz. La esperanza espera que a su debido tiempo revelará la verdad. La fe cree que Dios es nuestro Padre. La esperanza confía en que siempre nos tratará como tal. La fe cree que nos es dada la vida eterna. La esperanza espera que a su debido tiempo gocemos de ella. La fe es el fundamento en el que reposa la esperanza. La esperanza alimenta y sostiene la fe. En esa misma línea de pensamiento, Jürgen Moltmann, el profeta de la esperanza, un predicador alemán, tiene casi 100 años ahora, sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, fue tomado como prisionero de guerra en Holanda, era un niño, y cuando vio al primer soldado inglés soltó el fusil y levantó las manos. Fue llevado a un campo de prisioneros y ahí se convirtió. Allí conoció a Jesucristo y salió de allí para predicarle al mundo que hay esperanza. Jürgen Moltmann dice:
Mediante la fe el hombre encuentra la senda de la verdadera vida, pero la esperanza lo mantiene en esa senda. Esta fe no tiene nada que ver con la huida del mundo, ni con la resignación o los subterfugios. En esta esperanza el alma no se evade de este valle de lágrimas hacia un mundo imaginario de gente bienaventurada, ni tampoco se desliga de la tierra. Por tanto, ni la esperanza ni su modo de pensar pueden aceptar la acusación de ser utópicos, pues no se extienden hacia lo que no tiene ningún lugar, sino que se extienden hacia lo que no lo tiene todavía. Cuando la fe y la esperanza se entrelazan con el amor, forman un cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente, dice Salomón, Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Ana dice, por este niño oraba, y lo dice porque ese niño sería consagrado en amor. La Biblia da testimonio de la poligamia sin avalarla. La reguló en Deuteronomio 21, pero solo por causa de la dureza del corazón del hombre, mas nunca la aplaudió. En su momento el Señor Jesús nos recuerda que la poligamia fue una distorsión del plan divino, porque dice el Señor en Mateo 19, en el principio no fue así. Por eso es imposible encontrar en la Biblia una familia poligámica y feliz, como se ve justamente en el caso de la familia del Caná. Cuando por el hostigamiento de la rival, Ana se entristecía y dejaba de comer, el marido le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Rabí David Kingi, un rabino de la Edad Media, dice que con estas preguntas el hombre apuntaba a los preceptos de la ley, que al preguntarle ¿por qué lloras?, recordaba a Ana que solo es apropiado llorar por causa de la muerte, que al decirle ¿por qué no comes?, le estaba recordando que es un deber comer de los sacrificios, y que al decirle ¿por qué está roto tu corazón?, le recordaba también que el gozo es un precepto divino en las fiestas. Pero debo ser sincero y decir que dudo que el hombre quisiera o pudiera consolar a su mujer con una cátedra de teología, aunque pensándolo bien, un hombre sería capaz de hacerlo. Pero en su cántico, Ana demostró que en teología estaba a años luz por delante del marido. Por su parte, él sabía muy bien la respuesta a sus propias preguntas. Y al declararse mejor que 10 hijos, estaba hablando como hombre. Evidenciaba que simplemente no entendía el corazón de su mujer. Quiero hacer un paréntesis y decirle, querido hermano, me refiero a los varones, que si en algún momento usted ha sentido que no entiende a su mujer, no se preocupe, no está solo en este valle de lágrimas. Cuenta con ilustres socios como el doctor Sigmund Freud, quien decía, la gran pregunta sin respuesta, a la cual yo mismo no he podido responder a pesar de mis 30 años de estudio del alma femenina, es la siguiente. ¿Qué quiere la mujer? Obviamente, no fueron las palabras, sino el corazón del Caná lo que ayudó a Ana a cambiar de actitud. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Él la amaba y ella lo sabía, y eso le daba algo de consuelo. Es claro que todos necesitamos amar y ser amados, pero el amor conyugal apunta a una realidad todavía más grande, apunta al amor de Dios. Desde la celda 92 de la prisión militar de Tegel, donde estaba detenido, acusado de validar el atentado del búnker de Hitler, el teólogo Dietrich Bonhoeffer escribió a su prometida María von Baader-Meinhof
las siguientes palabras: el matrimonio es mucho más que el amor del uno por el otro. En el amor tú ves el cielo de tu propia felicidad, pero el matrimonio te coloca en un puesto de responsabilidad con el mundo y con la humanidad. Tu amor es una posesión privada, pero el matrimonio es más que algo personal, es una posición y un cargo. La sociedad terrenal es solo el comienzo de la sociedad celestial y el hogar terrenal es la imagen de la paternidad de Dios. Con este pensamiento, Bonhoeffer, a quien por cierto la horca le impidió cumplir su promesa nupcial, describía al matrimonio como una figura del amor de Dios por su pueblo. Pero regresando a nuestra historia, finalmente, como expresión de gratitud y amor, Ana consagró a Dios su hijo, y adoró. Antes de ver lo que esto significa, debo puntualizar que la gratitud es muy importante en la vida. Estaba leyendo a un querido amigo, Jorge Villarreal, quien cuenta una anécdota y dice de un hombre que pasaba todos los días por un semáforo y cuando hacía el alto el semáforo, una mujer le ofrecía una bolsa de dulces por 10 pesos. El hombre le daba 10 pesos, pero nunca tomaba la bolsa de dulces. Y lo hizo así por meses, hasta que un día la mujer le dice: quiero hablar con usted. Y el hombre pensó: pues yo creo que me va a dar las gracias por lo de los 10 pesos. Se orilló y le dice a la mujer: quiero decirle que hace varias semanas la bolsa subió a 20 pesos. Ah, bueno, está bien. Hermanos, la gratitud es fundamental. Y como expresión de su amor y gratitud, dice la palabra de Dios, Ana consagró a su hijo y dice el versículo 28, adoró. ¿Quién adoró? El texto parece decir que fue Ana, pero la gramática nos dice que fue Samuel, a sus tal vez 3 años. Siempre que como familia tenemos la bendición de comer con nuestros nietos y preguntamos quién va a orar, Aarón se arranca orando por los alimentos. Y es evidente, hermanos, que son conductas aprendidas por los niños, pero así empezamos en la vida de fe. Empezamos imitando conductas hasta el momento en que tienen su encuentro personal con Cristo y se convierte en una convicción personal. Y debo decirles, hermanos, que cada vez que escucho a mi nieto me siento tan feliz, me siento tan dichoso de la bendición de verlo orar a sus 3 años por los alimentos. Así es que, con sus tal vez 3 años, dice la palabra de nuestro Dios, Elí adoró a Dios. Y no fue raro entonces que como sacerdote, juez y profeta, su gran misión fue hacer volver al pueblo al amor de Dios. Pero Samuel no era un hombre de sensiblerías, fue un estadista, un forjador de reyes. Ungió a Saúl y a David, los 2 primeros reyes hebreos, y de su ministerio profético la Biblia dice que el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era profeta del Señor. Por su celo en la oración, la Biblia equipara su ministerio de intercesión con el de Moisés en Jeremías 15:1, y así, en un momento de crisis, cuando el pueblo imploró la intercesión de Samuel, éste dijo: así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor dejando de orar por vosotros, antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Y su amor por Dios se encarnó en una obediencia total, absoluta, que se resume en una de sus más conocidas afirmaciones: se complace tanto el Señor en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría es la obstinación. Es nuestra oración que, como ocurrió con Ana, Dios nos permita ser instrumentos útiles en la formación de nuestros hijos, para que lleguen a ser también personas útiles, útiles a Dios, útiles al prójimo y útiles también a ellos mismos. En suma, cuando empezaba nuestra reflexión, dijimos que todos nuestros niños son especiales porque Dios nos los ha dado en custodia. El poeta libanés Gibran Khalil nos recuerda esta verdad cuando dice: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos de la llamada de la vida a sí misma. Vienen a través vuestro, pero no son vuestros, y aunque están con vosotros, no os pertenecen. Desde una perspectiva menos secular, Ana compartía idéntica convicción. Pidió un hijo a Dios, pero no lo pidió para ella misma, sino para la gloria de Dios. En su odisea hacia la maternidad, bregó fatigosamente por los mares de la fe, la esperanza y el amor, dones y actitudes de las que nos habla San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, jerarquizando allí la prioridad del amor. San Agustín de Hipona enseñó exactamente lo mismo al afirmar: cuando uno pregunta si una persona es buena, no debe preguntar lo que esa persona cree o espera, sino lo que esa persona ama. La persona que ama rectamente, indudablemente creerá y esperará rectamente. La persona que no ama, cree en vano aunque los motivos de su fe sean verdaderos. La persona que no ama, espera en vano aunque las razones de su esperanza sean parte de la verdadera felicidad. En este día, hablar de fe, esperanza y amor es hablar de mucho más que de ideas o de palabras bonitas. Es puntualizar una misión y los recursos con los cuales llevarla a cabo. ¿A qué nos referimos? Cuando mi esposa era misionera en Ciudad Nezahualcóyotl, vivió una experiencia sumamente triste con los niños de ese lugar. En una clase ella decía: Dios es nuestro Padre, es como nuestros padres aquí en la tierra. Y entonces un niño se levantó diciendo: si Dios es como mi Padre, yo no quiero saber nada de Él. Después se supo que el padre era un adicto, abusador, violento. Lo creamos o no, escuche por favor con atención, nuestra paternidad modela la paternidad de Dios ante nuestros hijos. Si a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros errores, los amamos responsablemente, será más fácil que lleguen a creer en Dios y a configurar sus vidas de acuerdo con los valores de su reino. Como conclusión, este día somos testigos y partícipes de la presentación al Señor de Maite Sofía Saucedo Méndez. Como en la antigüedad bíblica, como hicieron los propios padres del Señor Jesús, Laura y Luis vienen hoy a presentar al Señor como expresión de su gratitud y como un acto de consagración. Saben que damos a Dios lo que hemos recibido de Él. Cuando dedicamos a Dios nuestros hijos, reconocemos que son suyos por derecho divino, mas no menos nuestros para nuestra consolación y responsabilidad. Laura y Luis saben que mediante este acto ellos mismos se consagran a la paternidad cristiana, pero tienen el tiempo contado, porque Dios nos da la bendición de la paternidad con un temporizador incluido, con un mecanismo que marca los tiempos para hacer la tarea y el momento de abandonar el nido. Quienes tenemos hijos adultos, decimos cuando vemos los recuerdos de su infancia: parece que fue ayer. ¿Cuánto hace que eran niños? ¿Cuánto hace que los llevamos a su primer día de clases? Tengo en mi Biblia una foto
del primer grupo de preescolar de mi hija. Tendría la edad de Aarón más o menos. Y me pregunto, ¿cómo se fue el tiempo tan rápido? Parece que fue ayer. Pero ¿por qué hablar de la partida de Maite Sofía cuando acaba de llegar? Porque es deber de los padres preparar a sus hijos para que vivan fuera del nido, comunicarles valores cristianos para que ellos los vivan y los transmitan a la siguiente generación. La paternidad no es un mero hecho biológico o legal, no es una bendición privada, ni siquiera un evento comunitario. Es un llamado de Dios que conlleva serias responsabilidades ante Él y ante el mundo. Conozco a una mujer que sirve como voluntaria en una casa de retiro de lujo en Estados Unidos. Es una mujer muy interesante. Son dos hermanas que son de origen mexicano, pero su familia se quedó en Texas después de la independencia de Texas, 1842. Entonces crecieron en Estados Unidos, pero nunca perdieron su identidad. No tienen un aspecto hispánico ahora, pero tienen una conciencia muy clara de su origen y hablan español muy entrecortado, pero hablan español. Una de ellas contaba que es voluntaria en una casa de retiro para millonarios. Y dice, nunca he escuchado a un hombre, nunca, que se lamente en esta etapa de su vida por las inversiones que no hizo o por los negocios que no emprendió. Todos se lamentan del tiempo que no le dedicaron a sus esposas y a sus hijos. Dice, para lo cual ahora es demasiado tarde. Luis y Laura, que Dios bendiga y prospere a su familia en la empresa más importante de sus vidas, y es la familia misma. Los negocios van y vienen, prosperan, decrecen, se puede recuperar, se puede perder, pero la bendición más grande que Dios nos da en el mundo es precisamente la familia. Así es que hoy nos gozamos con ellos en la presentación de su bebé. Voy a suplicar a Luis y Laura, pasen por favor aquí a la plataforma, mientras los demás abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 2. Y les invito, hermanos, a leer en el capítulo número 2 los versículos 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52. La palabra del Señor dice: iban los padres del niño todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando, creo que equivoqué la cita, un segundo, es 21, es el mismo capítulo 21 hasta el versículo número 32. Dice la palabra de Dios: y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer por él, conforme al rito de la ley, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel. Voy a suplicar a los abuelos, a los 4 abuelos, pasen también por favor al frente. La Biblia dice: y verás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y creo que es un momento solemne en el que ellos pueden bendecir también a sus hijos, orando por ellos y consagrando esta criatura en las manos de nuestro Dios. Si quieren, por favor, colocarse a los lados de sus hijos, pongan su mano sobre sus hijos, bendíganlos y oremos a nuestro Dios consagrando esta hermosa criatura. Amén. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te agradecemos la bendición que nos das de ser partícipes de esta fiesta para nuestros hermanos Saucedo Méndez. Gracias, Padre, por la criatura que les has dado como expresión del amor que les ha unido. Gracias, Padre, porque permites a sus padres ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos como expresión de tu gracia. Los encomendamos, Señor, en tus manos. Te rogamos que los bendigas así, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.